Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta ocasión a mí, Andrea de la Cruz, me toca explicar las preguntas de la tutoría número 2. La primera pregunta dice: explicar huesos y músculos que participan en el movimiento de flexión, oposición, pronación, supinación, aducción, abducción y extensión de la planta del pie. Primero empezaremos con los extrínsecos de la región plantar y luego pasaremos a los intrínsecos. El primero de los extrínsecos es el músculo tibial posterior, el cual su acción es ser la flexión plantar, aducción y rotación medial del pie. El músculo flexor largo del dedo gordo, su acción es flexor plantar del dedo gordo y de los dedos siguientes. El músculo flexor largo de los dedos, su acción es ser flexor plantar de los 4 últimos dedos y del pie. El peroneo largo, el cual se encarga de ser flexor plantar del pie y el que lleva la rotación lateral. El músculo peroneo corto, el cual se encarga de ser abductor y rotador lateral del pie. Ahora pasaremos a los músculos intrínsecos de la región plantar. El primero es el abductor del dedo gordo, el cual se encarga de la flexión y abducción. El flexor corto del dedo gordo, el cual se encarga de ser flexor del dedo gordo. Aductor del dedo gordo, que su acción, como su nombre lo dice, es ser flexor y aductor del dedo gordo. El flexor corto de los dedos, su acción es ser flexor de las 2 primeras falanges de los 4 últimos dedos. El músculo cuadrado plantar, el cual se encarga de ser auxiliar del flexor largo en la flexión de los 4 dedos. Los músculos lumbricales, los cuales se encargan de la flexión de la falange proximal y extienden las otras 2. Los músculos interóseos, los cuales se encargan de la flexión de la falange proximal y aducción de los dedos. Ahora vamos a pasar a la pregunta 2 y 3. La pregunta 2 y 3 habla acerca de la región glútea y la región del muslo. Iniciaremos con la región glútea. Los límites de la región glútea, como se pueden ver en la imagen, es el borde posterior del hueso ilíaco, la línea imaginaria que une la espina ilíaca posterior superior con el borde posterior del trocánter mayor, la cresta ilíaca y el pliegue glúteo. Antes de iniciar y explicar los músculos, vamos a hablar acerca de los planos. En el plano superficial tenemos al glúteo mayor, que es el primero que pueden ver ahí. En el plano medio tenemos al glúteo mediano y en el plano profundo tenemos muchos más músculos, los cuales son el glúteo menor, tenemos al glúteo mediano y en el plano profundo tenemos muchos más músculos, los cuales son el glúteo menor, el piramidal, el gemino superior, gemino inferior, obturador externo, obturador interno y cuadrado crural. Ahora sí, primero tenemos el músculo glúteo mayor, el cual es inervado por el nervio glúteo inferior, el cual se encarga de la extensión y rotación lateral del muslo. Luego tenemos al glúteo medio, el cual es inervado por el nervio del glúteo superior y se encarga de la rotación interna del músculo. Y por último tenemos el glúteo menor, el cual es inervado por el nervio del glúteo superior y se encarga de la contracción simultánea y evita que la pelvis se incline en exceso durante la fase del balanceo del miembro opuesto. Ahora tenemos al músculo piriforme y al músculo obturador interno. El músculo piriforme o piramidal de la pelvis es inervado por el nervio piriforme y se encarga de rotar el muslo hacia afuera y abduce el muslo cuando se flexiona. Luego tenemos el músculo obturador interno, el cual se encuentra entre los gemelos superior e inferior, y este de acá es inervado por el nervio obturador interno y se encarga de la rotación lateral del muslo. Aquí tenemos a los gemelos de la pelvis. Aquí pueden ver al gemelo superior y luego al gemelo inferior y el que se encuentra en el medio, que es el obturador interno. El gemelo superior es inervado por el nervio del obturador interno y el gemelo inferior inervado por el cuadrado crural. La acción de ambos es ser rotadores laterales del muslo. Aquí tenemos al músculo cuadrado crural, el cual es inervado por el nervio del mismo nombre, cuadrado crural, y se encarga de la rotación lateral del muslo.
Su inserción proximal es la tuberosidad isquiática y su inserción distal es la cresta intertrochanteria. Por último tenemos al músculo obturador externo, el cual es inervado por el ramo posterior del nervio obturador y se encarga de la rotación lateral del músculo. Ahora vamos a hablar de la región del músculo. Vamos a hablar primero de los planos. En el caso de la cara ventrolateral, en el primer plano tenemos al tensor de la fascia lata, al sartorio. En segundo plano tenemos el recto anterior. Tercer plano al vasto medial, el vasto lateral. En cuarto plano al menor y en tercer plano al aductor mayor. Aquí tenemos el triángulo de Scarpa, el cual sus límites se pueden ver en la imagen, que es el ligamento inguinal, el borde interno del sartorio y el borde lateral del aductor largo. Su contenido es el nervio femoral, la arteria femoral, la vena femoral y el ganglio de Cloquet. La estrella venosa de Scarpa, su importancia es en el drenaje venoso superficial del miembro inferior, el cual atraviesa la fascia cribiforme. Ahora pasamos a la pregunta número 4. ¿Cómo se aplica la estructura, contenido, compartimento de los huesos calcáneo, astrágalo, tibia y peroné y sus articulaciones? Como pueden ver en la imagen tenemos a la tibia y al peroné. Las características de la tibia son que es el hueso largo medial, es el segundo más fuerte, tiene 2 epífisis y una diáfisis, al igual que el peroné. El peroné es un hueso largo y delgado que se encuentra en el borde lateral. Tiene 3 caras, 3 bordes y, como mencioné, es lateral a la tibia. La articulación de ambos es la articulación peroneo-tibial proximal. Su tipo sería una diartrosis y género artrodias. Ahora hablaremos de los huesos del pie. Como se puede ver en la imagen, las falanges distales son las que son de color rojo, las falanges mediales las de color azul, falanges proximales las de color verde. Los metatarsianos de color amarillo y los tarsos, que son los de aquí, que voy a explicar en específico el astrágalo y el calcáneo. Pero para explicarlos, el número 1 es el astrágalo, el calcáneo, luego tenemos al navicular, al primer cuneiforme, segundo cuneiforme, tercer cuneiforme y al cuboides. El primer hueso que tenemos es el astrágalo. Su función es transmitir todo el peso del cuerpo al pie. Una de sus características es que, a diferencia de los otros huesos, no presenta ninguna irrigación. Sí presenta una irrigación, solamente que es en un sentido contrario, va de distal a proximal. Y lo que sí es diferente de los otros huesos es que no tiene inserciones musculares. Es por eso que depende mucho de otras estructuras óseas. En el caso del calcáneo hay músculos que se insertan y salen de ahí, como tenemos acá el músculo abductor del hallux, el cual una de sus inserciones es posterior al calcáneo. Su inserción proximal es en el fascículo medial del flexor corto, en el sesamoideo interno y en la falange proximal del dedo grueso. Luego tenemos al músculo flexor corto de los dedos, que su inserción proximal es en la tuberosidad posterior del calcáneo y en la fascia plantar. Otro de los músculos que tiene una inserción proximal en el calcáneo es el músculo accesorio del flexor largo, el cual su inserción proximal es en el borde medial y lateral del calcáneo en sus 2 fascículos, y en el caso del músculo aductor del quinto dedo se inserta en la tuberosidad. Ahora la pregunta 5. Para responder esto vamos a hablar acerca del plexo sacro y su relación con los músculos anteriormente mencionados. Acá hay una imagen del plexo sacro. Algunas de sus ramas son el nervio glúteo superior, el nervio glúteo inferior, el nervio del piriforme, el nervio del cuadro femoral, del obturador interno, de los nervios pudendos. En esta imagen voy a explicar un poco de los músculos a los cuales esos nervios inervan.
Ok, en esta imagen podemos ver que el nervio del glúteo inferior es el que inerva los músculos del glúteo medio y el glúteo menor y el tensor de la fascia lata. El nervio glúteo inferior inerva el glúteo mayor, que en la primera pregunta, si no me equivoco, lo mencionamos. Este nervio del glúteo inferior sale de la pelvis por el agujero ciático mayor a través del canal subpiramidal y se divide en ramos para poder inervar al glúteo mayor. Luego tenemos los nervios pudendos, que salen de la pelvis por el agujero ciático mayor a través del canal subpiramidal. Este circunda la espina ciática e ingresa por la escotadura ciática menor a ocupar el canal de Gale. Por último tenemos al nervio obturador, al gemelo superior, al nervio cuadracularal y el nervio gemelo inferior. Este grupo de nervios cumplen la misma función, que es inervar los músculos de su mismo nombre, y estos pasan por el ciático mayor. Aquí en la pregunta 6 voy a explicar sobre la región poplitea, la pata de ganso y el tendón de Aquiles. Primero hablaremos de los límites de la región poplitea, los cuales son que se encuentra encima de la base de la rótula, está a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia. Además, en su pared lateral está por arriba del bíceps femoral y por abajo del gemelo lateral. Su límite medial es que se encuentra por arriba del semitendinoso y por abajo del gemelo interno medial. El contenido de la fosa poplitea es la arteria poplitea, vena poplitea y el nervio tibial. Un detalle es que el nervio tibial emite a ese nivel los nervios para los músculos de los gastrocnemios, el popliteo, sóleo y el nervio cutáneo sural medial. Ahora hablaremos de la pata de ganso, que pues brevemente diremos que los músculos que se encargan de formar la pata de ganso son el recto interno, el semitendinoso y el sartorio. En el tendón de Aquiles, los músculos que lo forman son el conjunto de los músculos gemelos y el sóleo. Estos de aquí se encargan en el compartimento superficial posterior de la pierna. Además, las ramas que lo nutren son el nervio tibial y la arteria tibial posterior y las arterias peroneas. Muchas gracias.